Nunca olvidaré ese aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue el último lugar donde lo vi caminar con vida. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese vuelo sería su despedida definitiva. Yo estaba ahí. No como actriz, no como fan, sino como la mujer que lo amaba en silencio. Mientras todos veían a la estrella, yo veía al hombre. A Ramón Valdés sosteniéndose con dificultad, apoyado en sus hermanos, intentando que nadie notara cuánto le dolía cada paso. Él todavía bromeaba. Siempre lo hacía. Aunque el dolor le atravesara el cuerpo, él sonreía. Pero antes de ese aeropuerto, déjame contarte cómo empezó todo. Ramón creció en una familia donde el talento era casi obligatorio. Me hablaba mucho de su hermano, el famoso Tintán. Decía que le había abierto puertas, que gracias a él entendió que hacer reír era un don, pero también una responsabilidad. Cuando me hablaba de sus inicios en el cine, sus ojos brillaban. Antes de la televisión ya tenía más de 45 películas. Compartió escena con gigantes como Cantinflas y Pedro Infante. Pero, ¿sabes qué me decía en privado? El éxito no paga pañales. Tenía 10 hijos. 10. Y un corazón enorme que quería poder con todo. Trabajó como conductor, como carpintero, como comerciante. A veces llegaba cansado, pero jamás derrotado. Si algo admiré de él fue eso, nunca dejó que la vida le quitara la sonrisa. Cuando empezó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, ya no era un improvisado. Era un actor hecho y derecho. Pero él me confesó algo una noche. Bolaños solo me dijo una cosa: sé tú mismo. Y lo fue. Mientras todos seguían el guión al pie de la letra, Ramón improvisaba. Tenía permiso para hacerlo. Y muchas de las frases que hoy repiten millones, nacieron en momentos espontáneos, entre risas reales. Don Ramón no era un personaje inventado. Era él. El pantalón desgastado, la camiseta vieja, no eran vestuario. Era su ropa. Así llegaba al set de El Chavo del Ocho. El único problema era el gorrito. Ese sí lo exigía Televisa. Pero él se lo llevaba. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque se lo regalaba a los niños en la calle. Yo lo vi hacerlo. Más de una vez. Mientras el mundo veía al hombre gruñón que debía 14 meses de renta, yo veía al hombre dulce que no podía pasar junto a un niño sin detenerse. Eso sí, había una diferencia enorme entre él y el personaje. Ramón no era malgeniado. Era tranquilo, cariñoso, protector. Muchos hablan de su carácter fuerte, pero yo conocí su ternura. Durante años trabajó en distintos programas de Chespirito. En El Chavo, en El Chapulín Colorado. Y aunque todos lo querían, no todo era armonía detrás de cámaras. Nunca le gustaron las injusticias. Cuando Carlos Villagrán fue separado del programa, Ramón no estuvo de acuerdo. Y cuando la relación entre Bolaños y Florinda Mesa comenzó a cambiar la dinámica del estudio, él empezó a sentirse incómodo. No me hablaba con odio. Me hablaba con decepción. En 1979 decidió irse. Muchos dijeron que fue por lealtad. Otros, que fue por orgullo. Yo sé que fue por dignidad. Y también sé que esa fue la primera vez que vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: cansancio. Después de dejar El Chavo del Ocho, Ramón intentó convencerse de que estaba bien. Decía que necesitaba descanso, que quería pasar tiempo con sus hijos, que la fama no lo era todo. Y era verdad, pero no toda la verdad. Yo sabía que algo se había roto dentro de él. Cuando hablaba de Roberto Gómez Bolaños, lo hacía con respeto, pero ya no con la misma alegría. Y cuando mencionaba a Florinda Mesa, simplemente cambiaba de tema. Nunca fue hombre de pleitos. Era hombre de silencios. Pasó 2 años lejos de la vecindad. En ese tiempo lo vi reír más libremente. Lo vi ser papá, abuelo, hermano. Lo vi cocinar, contar historias, quedarse dormido en el sillón con un cigarro encendido entre los dedos. El cigarro. Ese fue el enemigo que nunca quiso reconocer. Recuerdo cuando Televisa prohibió fumar en los estudios. A todos les afectó la norma, menos a él. A Ramón nadie le decía nada. Tenía el cariño del propio Emilio Azcárraga. Pero yo sí le decía: déjalo, Ramón. Ya es suficiente. Él sonreía, daba una calada profunda y respondía: de algo me he de morir.
Ojalá hubiera sido solo una frase. Tiempo después regresó brevemente a la televisión. Su vuelta fue casi secreta. Incluso el elenco guardó silencio para sorprender a María Antonieta de las Nieves. Cuando ella lo vio aparecer en escena, su emoción fue real. No actuó. Lloró de verdad. Y yo lloré viendo esa escena, sabiendo que nada volvería a ser igual. El ambiente ya no era el mismo. Ramón lo sentía. Decía que había demasiada tensión, demasiadas decisiones que no le gustaban. Así que volvió a irse. Después se fue a Venezuela con Carlos Villagrán. Trabajaron en un proyecto llamado Federico. No tuvo éxito. Duró poco. Pero él no se quejaba. Luego vinieron las giras de circo por Latinoamérica. Compartió escenario incluso con un jovencísimo Luis Miguel. Ramón disfrutaba el contacto directo con el público. Decía que ahí la risa era real, que no había cámaras, que no había egos. Pero mientras el público reía, su cuerpo empezaba a apagarse. El diagnóstico llegó como un susurro que nadie quería escuchar: cáncer. Empezó en los pulmones. Cuando el doctor lo dijo, yo sentí que el aire desaparecía de la habitación. Ramón guardó silencio. Luego hizo un chiste. Siempre hacía un chiste. Le rogaron que dejara de fumar. Se lo rogué yo. Se lo suplicaron sus hijos. No escuchó. Incluso lo sorprendieron fumando dentro del hospital. Así era él. Terco. Valiente. Negado. En 1985 lo operaron del estómago. El cáncer había avanzado. Durante la cirugía descubrieron algo peor: metástasis en la médula espinal. Los médicos fueron claros. No había cura. Solo tiempo. Meses, dijeron. Pero Ramón siempre fue un hombre que desafiaba pronósticos. Vivió más de lo esperado. Siguió trabajando. Siguió riendo. Siguió haciendo bromas incluso cuando el dolor le atravesaba la espalda como una cuchilla invisible. En 1987 grabó con Villagrán que Kiko. Ya estaba muy enfermo. Caminaba más lento. Se cansaba más rápido. Pero frente a las cámaras, seguía siendo don Ramón. Y yo, desde un rincón, lo miraba preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esa sonrisa. Hasta que llegó Perú. Hasta que llegó ese aeropuerto. Y supe, al verlo caminar sostenido de los brazos de otros, que el final estaba más cerca de lo que él quería admitir. Perú fue el principio del final. Él insistía en que podía seguir. Decía que el público no tenía la culpa de su enfermedad, que mientras pudiera ponerse de pie, subiría al escenario. Pero yo lo vi esa mañana en el aeropuerto de Lima. Lo vi caminar con dificultad por el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Lo vi sostenerse de su hermano. Lo vi intentar enderezar la espalda cuando notaba que alguien lo miraba. Seguía siendo Ramón Valdés. El ídolo. El hombre fuerte. Pero ya no era invencible. Voló de regreso a México. A la ciudad que lo vio nacer. Al hospital donde su cuerpo empezó a rendirse. Las visitas no tardaron en llegar. Amigos, compañeros, familiares. Algunos lloraban antes de entrar a la habitación. Otros intentaban ser fuertes frente a él. Y él hacía chistes. Siempre hacía chistes. Carlos Villagrán fue a verlo. Me contó después que su despedida fue agridulce. Ramón, incluso con dolor, le hizo una broma. Una última referencia a sus aventuras juntos. 2 semanas antes de morir, lo sedaron. El dolor ya era insoportable. Aún así, hasta el último momento consciente, sonrió. El 9 de agosto de 1988 falleció, rodeado de su familia. Yo estaba ahí. No como protagonista. No como viuda. No como figura pública. Solo como la mujer que lo amó en silencio. Su funeral se realizó en la funeraria Galloso de Sullivan. Fue sencillo. Humilde. Sin lujos. Exactamente como él hubiera querido. Su familia intentó vestirlo con sus jeans gastados y su camisa desteñida. Querían despedir al hombre real, no al personaje. No se pudo. Lo enterraron con un traje discreto. Muchos del elenco no estuvieron presentes.
María Antonieta de las Nieves estaba de gira en Perú. Dicen que fue un golpe devastador para ella. Roberto Gómez Bolaños tampoco asistió. Años después confesó arrepentimiento. Florinda Mesa tampoco fue. La única que permaneció horas frente al féretro fue Angelines Fernández. Vestida de negro. Sin hablar con nadie. Llorando desconsoladamente. Cuando la vi ahí, entendí algo. Ramón había dejado huellas profundas. Pero hay algo que casi nadie menciona. La última escena que grabó. Que Kiko, su personaje debía entrar a un cementerio de noche. Caminaba despacio, abría la reja, avanzaba entre la neblina, y poco a poco desaparecía de la cámara. La niebla lo cubría hasta que dejaba de verse. Cuando vi esa escena después de su muerte, sentí un escalofrío. Parecía una despedida. Parecía que él ya sabía. Han pasado más de 3 décadas desde aquel agosto. El mundo sigue riendo con sus escenas en El Chavo del Ocho. Su voz sigue viva. Sus frases siguen repitiéndose. Pero yo no recuerdo al personaje. Yo recuerdo al hombre que se quedaba dormido con el cigarro en la mano. Al que regalaba su gorrito a los niños. Al que enfrentó la muerte como enfrentó todo en su vida, con humor. Incluso en sus últimos días, rodeado de máquinas y médicos, se despidió entre risas y lágrimas. Su sonrisa fue lo último que se apagó. Y aunque el mundo perdió a don Ramón, yo perdí a Ramón. El hombre. El amor. El secreto.